José Valdelomar muere en 1982, pero hay dos acontecimientos, prácticamente 10 años después, que marcan un poco el renacimiento de su obra. Por un lado, la publicación del libro Valdelomar sin fin y la restauración de A Cariño Galaico, que son dos proyectos que acomete la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía, y por otro lado, la producción de la película Ojalá Valdelomar, que se presenta junto a toda la obra de José Valdelomar en el Festival de Venecia en 1993. Se produce la exposición por parte de Reina Sofía y del Centro José Guerrero de Granada, la exposición Desbordamiento de Valdelomar, que quizás es a nivel nacional donde Valdelomar empieza a ser más conocido. Esa exposición, Desbordamiento de Valdelomar, itinera por otras ciudades como puede ser Las Palmas o como puede ser la Virreina en Barcelona, y después la obra de Valdelomar, al firmarse el depósito, entra a formar parte de la colección del Reina, y por eso también permanece expuesta durante varios años en el Reina, y ahora está itinerando por distintos museos españoles como el Mellac en Badajoz, el CEGAC en Santiago y la Laboral en Gijón, y pronto vamos a iniciar también una itinerancia internacional. La obra de Valdelomar entra a formar parte de las colecciones del Reina Sofía en el año 2011, a partir de la donación de películas que hace la familia y del depósito también de una parte importante del archivo. Sin embargo, Valdelomar no es la primera vez que está en el museo, y de hecho a través de su obra podemos trazar una genealogía de la manera en la que se ha entendido la imagen en movimiento y el vídeo en el museo a lo largo de toda su historia. Se ve por primera vez en el año 1986 en una de las 3 exposiciones que inauguran el Centro de Arte Reina Sofía. Era la exposición Procesos, Cultura y Nuevas Tecnologías, y en ella se podía ver Fuego en Castilla. En 1992 sí que se hace una pequeña retrospectiva dentro del programa Visionarios Españoles de la Segunda Bienal de la Imagen en Movimiento. 3 años más tarde se presenta el Tríptico Elemental de España al completo, con el montaje que hizo Javier Codesal de A Cariño Galaico, y se monta además simulando el sonido diafónico, los altavoces delante y detrás de la pantalla. Y ya en 2009 entra por primera vez a formar parte del recorrido de la colección con el Tríptico Elemental de España de nuevo. La exposición se centra en un concepto clave en la obra de Valdelomar, que es la mecamística. Es uno de sus neologismos que aúna mecánica y mística. Digamos que el punto principal, además de sus películas, de la exposición es la recreación del Laboratorio Plat. El Laboratorio Plat habla de toda una obra en proceso. Es un lugar de trabajo, pero también un lugar en el que se puede rastrear la obra de Valdelomar desde los inicios. Ardiendo. Su mano advierte, su primer paso es la muerte. Una maldición de la que el hombre se libera ardiendo. Aquí en el Laboratorio Plat, él trabajará desde el año 1974, que es el momento en el que su hija y su yerno compran un espacio donde por fin puede trabajar de forma continuada, y es el lugar al que se muda a vivir en 1977, cuando su mujer, María Luisa Santos, fallece. Aquí él vive casi como una asceta, tiene una parte que es la celda, con una cama muy pequeña,
La celda además es el nombre que él le daba a su espacio dormitorio, y aquí es donde va a desarrollar su última obra. Tenemos que pensar que Valdelomar no es un cineasta al uso, no podemos limitarlo desde esa etiqueta, porque es mucho más, es un poeta, es un inventor, pero desde dónde inventa, desde dónde escribe y desde dónde se enfrenta al cine, tanto desde la invención tecnológica como desde la propia realización de películas, es lo que hace de Valdelomar una figura muy particular. Es esa mezcla de aproximaciones y desde esa idea que decíamos antes de la mística enraizada con el misticismo del barroco español, como se ve muy bien en sus películas.